verás que hubiera quedado todo. Qué hermoso vivía la iglesia primitiva. Yo hubiera querido estar en esa iglesia primitiva. ¿Ustedes no, hermanos? Yo hubiera querido ser miembro de esta iglesia. Porque hoy había comunidad entre ellos. Yo cuando leo la vida de la iglesia primitiva digo, ay, qué hermoso vivía. Pero no fue todo hermoso nada más. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, fíjense bien, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de ¿qué? De corazón. Perfil de los cristianos, alegría y sencillez de ¿qué? De corazón. ¿Usted tiene alegría? ¿Usted es sencillo de corazón? Comparte con algunos hermanos en sus casas. Miren, hermanos, algunos elementos tenemos que tomar como modelo de iglesia primitiva. Todavía no llego al tema, fue esta introducción. Verso 47. Ahora sí está ahí. Vamos ahí. Les quiero hacer un elemento de contexto. Dice la Biblia, fíjense bien el verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, con todo el pueblo, perdón, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Con ese perfil, con esa característica, la iglesia crecía de manera natural. Dice, y el Señor añadía los que habían de ser salvos. Ya Pedro ya no había predicado una vez. Y ya no predicaba con ese sermón que dijo incendiario, ¿verdad? Sino que añadía cada día los que habían de ser salvos. Es decir, era una iglesia que se multiplicaba de manera que natural, que se reproducía de manera casi natural, porque veían cómo vivían los cristianos. Fíjense, hermanos, hasta ahí, hermanos, mientras todo pasaba esto es lo que pasaba, ya leímos en los versículos anteriores, la iglesia se multiplica. Si nosotros, hermanos, vivimos unánimes, vivimos en oración, estamos unidos, las personas van a venir. Las personas van a ver ese amor, esa coinonía, ese compañerismo. Y van a decir, no, ya no es igual la persona aquella. Qué iglesia tan bonita es Siloé. Pero hermanos, la iglesia primitiva tuvo conflictos y también son los retos que tenemos como iglesia. Tener que dirimir o resolver los problemas para que podamos reproducirnos y creciendo y trayendo más almas a los pies de Cristo. Muy bien, de acuerdo a Hechos de los Apóstoles podemos ver la consolidación, ahí lo dice, y el desarrollo de la iglesia. Pero de igual manera podemos ver los problemas y conflictos a los que se enfrentó inevitablemente la naciente comunidad cristiana. Lucas, hermanos, que es el escritor, no el inspirador, que escribe Hechos de los Apóstoles y que dice, en el primer tratado, Teófilo, el primer tratado fue Lucas, hermanos, según San Lucas, el segundo fue Hechos de los Apóstoles. Entonces dije a Teófilo, no sé quién sería Teófilo, ¿verdad? Pero se lo dirige a él, está narrando todo Hechos de los Apóstoles, hermanos, los grandes conflictos que la iglesia primitiva se enfrentó. Y empieza a narrar, hermanos, cómo los apóstoles, incluyendo Pablo, se enfrentó a grandes problemas, de grandes conflictos y cómo los resolvió. Y este es el tema de los apóstoles. ¿Por qué? Quiero hacerles una pregunta. Los que mataron a Cristo, los que mandaron los del Sanedrín, para la época de hecho, los apóstoles que estaban muertos, ¿no? Yo misma la contesto, ahí estaban muy vivitos. ¿Creen ustedes que ya con el evento de que Cristo se fue, ya estaban ellos cambiados? ¿No? Seguían siendo enemigos de qué? Ahora de la iglesia de Cristo. Y estaban dando siempre muchos problemas de carácter externo y también interno. Muy bien. Vimos, hermanos, ya lo positivo de la iglesia. Hechos 4:32 dice, la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y una sola alma. Ninguno desea ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que todas las cosas eran en comunes. Miren qué bonita iglesia. ¿Hemos llegado a ser comunidad primitiva? Todavía no.
Algunos imitan a esa iglesia. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran incomunes. Todas las cosas eran dueños de todos. Si alguien tenía una posesión, hermanos, esa la repartía entre los pobres. Y además la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y una sola ¿qué? Alma. Bueno, hermanos, ¿se puede imaginar un grupo social con un mismo corazón, una sola alma, una misma alma? Miren nada más qué hermoso cuerpo de Cristo. Un solo corazón y que una misma alma. Pero ¿cuál es lo negativo de la iglesia? Empezamos con los problemas y los conflictos. Lo negativo. Hechos 5:1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, juntamente con Zafira su mujer, vendió una posesión. La iglesia y los líderes necesitamos conocer cuáles son los principales problemas a los que nos tenemos que enfrentar actualmente. Primero, antes de esto pasó algo. Antes de que Ananías, Zafira vendiera su posesión, ahorita les explicamos qué pasó, fue el primer conflicto interno. Hubo otro. ¿Recuerdan que Pedro y Juan fueron a la hermosa hora? Y ahí sanaron a un cojo. Todo bien. Y el cojo, ustedes saben que con alegría dijo, me sanó en el nombre de Jesús, mira que estoy sano. Y luego Pedro se va al pórtico de Salomón a decir a otras personas que estaban allá que había sanado a Jesús en el nombre, que había sanado al cojo en el nombre de Jesús, y a la gente que estaba ahí no le pareció. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? A Pedro, hermanos, lo llevaron otra vez a Sanedrín y lo quieren echar a la cárcel, y lo echaron a la cárcel. Es el primer problema que enfrentan ellos. Primera oposición de la iglesia. Cuando ya aplicaron a Cristo, hermanos, diciendo que el poder de Jesús había sanado al cojo, ya encontraron oposición. Gente que decía, no, tú no tienes la razón, Pedro, estás mal. Estás predicando a un Cristo que dice dónde está Cristo. El primer problema externo. Pero un problema interno fue el de Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con estos dos personas, dos hermanos de la iglesia primitiva? ¿Qué hizo Ananías? Había vendido su posesión y no era malo, hasta ahí estaba, podía vender su posesión. Si bien podía quedar con todo el dinero, perfecto. ¿Cuál fue el problema de Ananías? ¿Cuál fue el problema? Que sustrajo una parte diciendo que estaba dando todo. ¿Quiso engañar a quién? ¿A Dios? Usted y yo podemos decirle al pastor, mire pastor, yo nomás esto, y usted deja la parte de su casa. O bien y le comenta nomás la mitad y la otra mitad, ¿dónde la dejó? O viene y le comenta a Dios en oración una parte que viene a engañar a Dios. Y el delito no fue vender, hermanos. El delito no fue que se quedara con todo, sino que él dijo, traigo todo, y una parte la dejó en su casa. Eso fue el problema de Ananías. Vamos a ver el primer reto. El primer reto, hermanos, es la hipocresía. Hechos 5, del 1 al 11, que narra, hermanos, este hecho. ¿Qué es hipocresía? Es el fingimiento, la falsedad, el engaño. El problema de la iglesia, hermanos, es que hay hermanos dentro de ella que quieran practicar la hipocresía y entonces no da buen testimonio. Entonces la iglesia no va a crecer, la iglesia no se va a multiplicar, la iglesia no se va a reproducir más, porque hay dentro de la iglesia hermanos que dicen ser cristianos y todavía fingen, son falsos, quieren engañar. Aquí no hay, ¿verdad, hermanos? Aquí no hay. En otras iglesias habrá. Pero si hubiese, hermanos, hay que confesar ese pecado. ¿Sí me explico? Si hubiese. Muy bien.
En aquellos días, la iglesia modelo, la iglesia en la que comían todos juntos, la iglesia que oraban juntos, compartían el pan. Esta iglesia, primero les dije, qué bonita iglesia. Hubo una gente o dos personas que practicaron ¿qué? La hipocresía. Es decir, que fingieron. Este es el primer conflicto que encontramos en la iglesia de Jerusalén, la cual es una iglesia joven. Hechos 5:3 dice, y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para meter al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo que vendiste? En otra versión. Hermanos, el primer conflicto que enfrenta la iglesia es con la gente que finge amor a Dios. Me doy todo. ¿Soy cristiano? Sí, soy cristiano. Es la gente que viene diciendo que es cristiana y todavía no se ha convertido a Cristo. Y esa dice, anda ya, hermanos, haciendo mal testimonio, y la iglesia no va a crecer. Porque dice, mira, eso que va a Siloé, y de los que baja a Siloé, mira a esa persona. Porque todavía, hermanos, está fingiendo, es hipócrita. Perdónenme la palabra. Tenemos que ser sinceros con Dios, hermanos. Miren lo que en aquel entonces, miren lo que le pasó a Ananías y Zafira. Quizás a usted y yo no. Quizás en esos tiempos al hipócrita no le pase tal cosa. Porque en aquellos tiempos, Ananías y Zafira rápido Dios los fulminó. ¿Sí me explico? Porque practicaban la hipocresía. Primer reto de la iglesia. Ananías y Zafira representan a aquellas personas que están en la iglesia con la intención de engañar y sacar de provecho. Vienen a la iglesia a ver si sacan provecho. Voy a dejar una parte y otra parte no la voy a dejar. Le digo al pastor que soy buen cristiano y le pido dinero prestado y no le pago. Pues alguna costumbre, ¿verdad? O voy a decir que soy cristiano, es decir, soy buena cristiana, me voy a ropar con esa cobija del cristianismo para sacar provecho. Hermanos, sí hay. Y quiero que sepa que eso ha hecho que muchas iglesias ha sido motivo porque muchas iglesias se dividen y se acaban, hermanos. Porque nos llega por ahí un cristiano que es todavía finge y nos trae serios problemas de iglesia. En lugar de crecer, va para abajo la iglesia de Cristo. Miren, qué vulnerable es la obra del Señor si no estamos pisando en terrenos espirituales. Somos frágiles, pues, hermanos. Pues ese es el primer punto, hermanos, el primer reto, la hipocresía. La solución que dieron, los líderes ejercieron discernimiento espiritual acerca de la situación y Pedro y los demás apóstoles, es decir, confrontaron decisivamente a los hipócritas. Los llamaron, a ver, no los dejaron, hay que dejar los pobrecitos. No, hermanos, los llamaron, los confrontaron, les dijeron cuál era su pecado. Es decir, de una vez, como dicen en mi pueblo, agarraron el toro por los cuernos. Hay que decidirnos y confrontarnos. Y Dios confirmó la actitud y determinación de los apóstoles, eliminando públicamente a quienes pretendían ser lo que no eran. Primer problema, la hipocresía, el engaño. Hermanos, seamos genuinos con el Señor. ¿A quién pretendemos engañar? Dios no puede ser ¿qué? Burlado. ¿O sí? Decía el apóstol Pablo, Dios no puede ser ¿qué? Burlado. No os engañéis. Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Seamos genuinos, que usted y yo queremos que esta obra crezca, hermanos. Que esta obra, la obra de Cristo, hermanos, siga adelante. Tenemos que ser genuinos, auténticos, hermanos. Verdaderos ¿qué? Cristianos. No queriendo engañar a quien pretendemos engañar. Tenemos que ser los cristianos que nazca dentro de nuestro corazón este amor genuino, ese amor auténtico, hermanos. Entonces, no seamos como Ananías y Zafira. Muy bien. Si esto sucediera, hermanos, tenemos que enfrentar como iglesia el problema para poder seguir adelante. Segundo problema, segundo conflicto, la murmuración.